del Calvario, Señor. Y por eso esa misma paz, Señor, queremos que impacte nuestra ciudad, impacte, Señor, los corazones de nuestros gobernantes, impacte, Señor, todo nuestro país, toda la mente, Señor. Renueva, Señor, los pensamientos, renueva las mentes, Señor. Te pedimos que podamos compartir, Señor, de todo lo que nos has dado, Señor. Hoy nos tienes en este servicio que es un privilegio, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas llenándonos de mucha misericordia, de mucha humildad, de mucho amor al prójimo, Señor. Que recordemos ese mandamiento tan importante que es amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Úsanos, Señor. Queremos ser usados todos los días y en todo momento, Señor. Queremos que tu reino se establezca en nuestras vidas, Señor, que podamos llevar ese evangelio, Señor, a toda la humanidad. Y desde ya, Señor, te pedimos que nos prepares para ir a los dos ancianatos, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos. Te damos gracias por esas visitas que hicimos, Señor. Y también seguimos intercediendo, Señor, por Karen Etallo, por esa jovencita, Señor, y también, Señor, por la otra hermana, Señor, que en estos momentos ha perdido la fe, Señor. Hoy te pedimos que las fortalezcas a las dos, Señor. Ellas también son miembros de esta ciudad, Señor, son ciudadanas, son habitantes y son compañeras, Señor, y queremos el bienestar, no solamente para nuestra ciudad, Señor, sino para todo nuestro entorno, porque queremos dar de lo que tenemos en nuestro corazón y has puesto, Señor, bienestar, amor en nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos que todas las vidas sean impactadas, Señor, porque finalmente lo que más te importa son las almas y queremos cuidar de esas almas como has cuidado de nosotros y te damos toda gloria, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos sigas usando, Señor, no solamente en esta fundación y en la congregación, sino a toda parte donde vayamos, Señor. Toda la humanidad te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y le damos paso a nuestra compañera Maribel Rodríguez. Gracias, mi hermana. Buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva clase, a una clase de bendición, a una clase de edificación. Entonces, en el lugar donde nos encontremos, todos nos vamos a poner en postura pues de reverencia a nuestro Padre para que iniciemos con nuestra oración inicial. Bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Rey, por esta oportunidad que nos brindas en esta noche de hoy lunes. Te damos gracias, precioso Rey, porque a ti te ha placido, Señor, darnos este tiempo. A ti te ha placido, Señor, darnos esta oportunidad de venir a aprender, de venir a formarnos, Señor, como esos servidores voluntarios, maravilloso Dios del cielo. En el nombre de Jesús, colocamos delante de ti este tiempo, Señor, ese tiempo de capacitación. Colocamos delante de ti, Señor, a nuestro compañero y hermano Cristian Copete, que tú le has puesto en su corazón, Señor, este sentir, Padre precioso. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, por su tiempo, porque ese tiempo es valioso tanto para él como para nosotros, maravilloso Dios. Gracias, precioso Rey. Te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, Señor, abriendo nuestros oídos, Padre precioso, y sobre todo, Señor, colocando en nuestro corazón esa disposición, Señor, esas ganas de aprender, Señor, esas ganas de saber más de ti, maravilloso Dios, de aprender de tu palabra, Señor, que esta palabra de hoy, Señor, quede sembrada, Padre precioso, para llevarla y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, maravilloso Dios, en la universidad, a donde vayamos, Señor, a donde tú nos lleves, Señor, que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, llevarla y ponerla por obra, Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, te alabamos, mi Rey, te bendecimos. Amén y amén. Continuamos, compañeros, con el componente temático. En el segundo punto, bueno, hoy vamos a terminar la dimensión del alma y sus dificultades. Y tercer punto, iniciaremos con la dimensión física del ser, el cuerpo
las funciones, necesidades y dificultades, donde seremos conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo para lograr rendir y consagrar nuestro cuerpo para Él. Y por último punto, el cuarto punto de la oración final. Entonces, Dios les bendiga y le doy paso a nuestro compañero y hermano Cristian Copete. Gracias. Amén, compañera Maribel. Muy buenas noches para todos. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche de bendición. Bueno, compañeros, le damos también la bienvenida y un cordial saludo a los compañeros y hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Gracias a todos ellos por sus comentarios y asimismo, bueno, autorizamos la grabación de esta enseñanza número 40 para la gloria de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado perseverantes en este proceso de conocer a Dios como nuestro Padre, que es muy diferente. Una de las formas que nos trae la Biblia y la palabra de Dios, de lo cual debemos de relacionarnos con Dios, es conocerlo como un Padre. Asimismo, quiero agradecerles también por las donaciones, las provisiones que siguen llegando, que siguen allí formando ese patrimonio para llevar a los ancianatos que tenemos pendientes, la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús, a Anciano Abandonado y Torre Fuerte. Esos son los dos ancianatos que en estos momentos Dios nos ha puesto en el camino para llevarles nuestra ayuda y nuestra solidaridad en la generosidad de nuestros corazones. Muchas gracias a todos los donantes, gracias a todos porque sé que hacen un esfuerzo de lo que han recibido de gracia, ustedes han dado de gracia a sí mismo. Y bueno, los demás tranquilos, Dios proveerá, no se preocupen. Si no pueden en esta ocasión, podrán en una próxima ocasión. No serán los primeros ni los últimos ancianatos que apoyaremos con la ayuda de Dios, sino que habrán muchas más oportunidades y de eso se trata la fundación. Una entidad sin ánimo de lucro, exclusivamente diseñada por la ley para dar. Es exclusivamente para dar, no genera utilidad propia, sino que es exclusivamente para que lo que se siembra y llega a la fundación a sí mismo se dé y se lleve al lugar de los más vulnerables. Bueno, también tenemos pendiente el informe trimestral. Sé que lo tenemos pendiente, julio, agosto y septiembre. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, ya lo podemos rendir. Lo estamos terminando de ajustar. Ya al día de hoy lo tenemos prácticamente terminado. Nos faltan unas últimas revisiones y ahora sí le rendimos a toda la comunidad el informe de todo lo que son las donaciones y las entregas que asimismo hemos hecho y también de las visitas a los enfermos que hemos tenido el privilegio de ir a orar por ellos y llevarles alguna provisión alimenticia. Listo, entonces dentro de 8 días, el próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos rindiendo ese informe. Asimismo, les pido, compañeros, que también estén preparados para evaluar la dimensión del alma. Si Dios lo permite, hoy terminamos la dimensión del alma y la evaluaremos también una vez terminemos la rendición del informe, que es muy corto. Estaremos evaluando la dimensión del alma para que por favor estudien. Ya evaluamos conociendo a Dios como Padre en la dimensión del espíritu. Ahora sigue la dimensión del alma. Recuerde que en la dimensión del espíritu, haciéndole un pequeño recuento, en la dimensión del espíritu vimos que el espíritu que nos fue dado por Dios tiene 3 funciones, el espíritu renovado en Cristo: la convicción, la conciencia y la comunión. También tiene 3 necesidades muy importantes, que son la de recibir vida, también necesita estar convencido del amor sobrenatural de Dios nuestro Padre y también necesita ser reeducada la conciencia. Pero también tiene unos tropiezos, como unas dificultades, el espíritu, aunque el espíritu es perfecto porque Dios es el que lo da, puede tener unas dificultades que no lo dejan gobernar en nuestro ser, que son precisamente el deseo del hombre, de la persona misma, de vivir a la manera humana, de tener un doble ánimo, una inconstancia, una duda,
y asimismo vivir en la religiosidad, en el legalismo. Y la dimensión del alma, que es la que continuamos, entonces tiene tres funciones: la mente, las emociones y la voluntad, el cual desarrollamos un principio de que las emociones expresan lo que sentimos, nuestra mente lo que pensamos y la voluntad lo que queremos hacer, lo que queremos decidir. Y asimismo el alma tiene unas necesidades que son las que hemos estado desarrollando estas últimas enseñanzas, que son la necesidad de rendir la voluntad a la voluntad de Dios, rendir mi propia voluntad para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, que está en la palabra de Dios. Asimismo está la necesidad de resolver el pasado emocional y llevar las emociones a una libertad, a una sanidad y libertad, es decir, a una estabilidad en el espíritu. Esas emociones hay que trabajar con ellas y asimismo la mente necesita ser renovada porque ahora ha llegado un nuevo reino a nuestra vida, que es un reino espiritual y es el reino de los cielos. Cuando ponemos nuestra mirada, nuestra fe, recibimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces entramos, tenemos acceso a ese nuevo reino por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, porque nuestro estilo de vida antes de conocer a Dios, en nuestra experiencia personal como padre, era un estilo de vida muy diferente al que ahora la palabra de Dios nos solicita, que nos sometamos a la voluntad de Dios y al señorío de Cristo. Entonces, necesitamos empezar a conocer ese reino celestial y es indispensable hacer unas reformas en nuestra forma de vida y en nuestra manera de pensar. Entonces, ahí hay un cambio que debemos hacer de manera libre y voluntaria, teniendo la certeza de que Dios, nuestro Padre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta la palabra de Dios. Entonces, Él es el que diseñó el plan de salvación. Entonces, hoy nos queda también por recordar que las dificultades del alma, el alma también tiene dificultades, el alma tiene tiene unas necesidades primero, que son las que le decía: rendir la voluntad a la voluntad de Dios, sanar el pasado emocional, llevar las emociones a una libertad, y tenemos la renovación de la mente. Son las necesidades del alma. Y ahora las dificultades del alma, en síntesis, se centran en la naturaleza adámica que desarrolla la codicia y el orgullo, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, y la práctica de esa codicia y ese orgullo es lo que generan en el ser humano culpa y temor al castigo por el pecado. Eso es lo que le lleva a las personas a esconderlo todo, a hacer lo malo y a esconderlo todo, o sea, a llevarlo a las tinieblas. Entonces vamos a arrancar, compañeros, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, a desarrollar esta enseñanza número 40 con la ayuda de Él. Ahí en la pantalla, compañeros, tenemos un registro de pecado. Tenemos la naturaleza adámica. Registro porque nuestros ancestros, Adán y Eva, que fueron los primeros en desarrollar el pecado, donde se manifestó en ellos una codicia y se manifestó el orgullo. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 3, capítulo 3, versículo 4 y 6, donde dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí estamos viendo que la mujer empieza a hablar con la serpiente, donde la serpiente es tomada por Satanás en ese momento, y hablando con la mujer le lleva y le guía a través del engaño a desobedecer a Dios. Dios les da un mandamiento, un solo mandamiento les da Dios: no comerán del árbol del bien y del mal. Ese es un solo mandamiento, y les dio muchos privilegios, todos los privilegios habidos y por haber en el huerto del Edén, en el paraíso. Muchos privilegios, pero un solo mandamiento: no comerás del árbol del bien y del mal. Pero vemos que Eva tiene un acercamiento
a ese árbol del cual se le dijo que no comiera, y entonces es seducida en sus pasiones y deseos y es atraída por esa expectación por lo prohibido. Y de hecho la serpiente la induce, la engaña a que ponga su mirada en lo prohibido, en satisfacer un propio deseo, un anhelo después de apreciar algo que era prohibido. Entonces ahí vemos como la adrenalina de las personas, cuando hay algo prohibido se nos puede acelerar el corazón o sentimos cosas internamente porque hay una adrenalina que trae una infusión en sí misma al pecado. Entonces esa expectación, eso que sentimos, que se nos acelera el corazón, eso que sentimos en nuestro interior, cuando vamos a hacer algo extremo o algo que requiere riesgo o algo como que siente que a uno lo van a pillar, es eso que siente el alma precisamente está en sus emociones y está en sus pasiones y deseos. Como les decía, las emociones no son malas, las creó Dios junto a su imagen y semejanza en el alma y ellas nos permiten sentir emociones, alegría, felicidad, tristeza. También nos permiten otros tipos de emociones. También desear nos permite anhelar. Tenemos libertad en esa parte. Pero Dios nos dice, vea, lo que lo emociona, lo que usted siente, hay cosas que son buenas, como el deseo de hacerle el bien a los demás, el deseo de ver bien a sus hijos, usted siente alegría, usted siente satisfacción por los logros de ellos. Usted puede sentir, desear a su esposa, a su esposo, es lo que Dios autorizó en los cónyuges, en el que es marido y mujer, ¿sí? En los que tienen un compromiso. Ahí los deseos son buenos, las pasiones son buenas. Deséela todo lo que quiera, deséelo todo lo que quiera porque Dios lo diseñó dentro del círculo del compromiso, dentro del círculo matrimonial, dentro del círculo marital. Entonces son cosas que son sanas, pero ya cuando las emociones son llevadas a extremos, a picos emocionales, como la pasión y el deseo desenfrenado de la carne, ahí es donde se manifiesta la codicia y es donde se manifiesta el orgullo. La codicia entonces dice ahí en la pantalla, el afán por desear más de lo que se tiene, la obsesión por querer más de lo que se ha logrado. Entonces mire que la codicia nunca dice basta, sino que ella dice todo esto no es suficiente, perdón, eso es lo que dice. La codicia dice todo esto no es suficiente. Entonces, el registro de pecado y el pilar de pecado, que es la codicia y el orgullo, son los pilares, los componentes de la iniquidad, de la maldad, de donde provienen todas las transgresiones y los pecados de la humanidad. Es el componente del pecado, la codicia y el orgullo, la práctica del mismo. Entonces, queda un registro desde Adán y Eva que se viene arrastrando y aunque la persona nazca de nuevo, aunque esté en Cristo, ella todavía puede tener un registro de pecado que todavía reclama, extraña las cosas que disfrutó antes de conocer a Dios, antes de conocer la vida espiritual. Ella extraña, ella anhela el pecado, ella anhela las situaciones extremas, las cosas que se hicieron donde el alma y el cuerpo se saciaron, se deleitaron. Entonces son cosas que uno debe reflexionar, compañeros, porque la autonomía del alma y el cuerpo, los apetitos del cuerpo, ellas son socitas, son socios, y al ellas unirse sin un gobierno espiritual, ahí es donde las pasiones y deseos se desbordan a la codicia y al orgullo, y es donde llevan a las personas a vivir en un estilo de vida de pecado, es decir, separados de Dios, independientes del Padre que está en el cielo. O sea, no le interesa nada de las cosas de Dios, no le interesa nada de hacer su voluntad, como lo dice el Padre Nuestro, la oración. Entonces ella vive como mejor le parece, como se siente, como piensa y como el cuerpo le exige. Esa es la vida del hombre natural en el pecado. Pero el hombre cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta de que esa es una vida de pecado porque Dios le revela esa situación de codicia y de orgullo por su palabra. Todo aquel que estudia la palabra, la vida le cambia, la vida es transformada por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces se empieza a ver y a descubrir
cosas que tienen origen en el Génesis. Por eso la palabra Génesis significa el origen. Entonces, el origen de la codicia y del orgullo, que son los pilares de iniquidad, como en la constitución del pecado, que lleva a la vida al pecado, que lleva a la persona al pecado, a practicar las obras de la carne, con la cual se condena. Entonces, esos dos pilares hay que identificarlos si todavía tiene un registro en nuestra nueva vida en Cristo, si tiene un registro en nuestra nueva vida en Cristo, para poder darle muerte por el Espíritu Santo. Entonces, en la pantalla está el concepto de codicia, el afán por desear más de lo que se tiene, la obsesión por querer más de lo que se ha logrado, una obsesión. No es malo avanzar, no es malo progresar. Aquí estamos hablando de codicia. Entonces me explico. Ahí aparece Gálatas 5, 19 al 21 en pantalla, donde nos habla de unas obras manifiestas. Claro, primero todo viene en deseos. La codicia y el orgullo de ellos se presentan como deseos. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Así se presentan los deseos del mundo, de la vida natural. Así se presentan. Entonces eso desencadena unas consecuencias que ya son obras. De las pasiones pasa a las obras. Listo. Entonces la persona, como ya es una persona que tiene la naturaleza adámica, ella desea, siente y está con emociones desestabilizadas y esos deseos lo llevan a practicar las obras en su vida. Entonces mire que se manifiesta, dice Gálatas 5, 19 al 21, que manifiesta son las obras de la carne. Ejemplo, adulterio. Entonces, ¿qué pasa con el adulterio? El que vive la vida normal con la maldición de herencia adámica de Adán y Eva, que no conoce todavía de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido a Cristo, entonces esa persona, y aún el que conoce a Cristo, pero todavía no ha sanado su pasado emocional, su pasado en cuanto a las maldiciones generacionales, entonces esa persona también va a ser afectada, porque si tiene una emoción desestabilizada en cuanto a la atracción sexual, por ejemplo, entonces no le basta, no le es suficiente su esposa. ¿Me hago entender? Entonces ahí lo que dice el adulterio. El adulterio entonces es producto del origen de la práctica del pecado y el componente de pecado que es la codicia, por ejemplo. Entonces su esposa no le es suficiente. Entonces el adúltero tiene una emoción desestabilizada que lo lleva en pasiones y deseos a mirar otra mujer o a mirar otro hombre. Entonces, el adulterio precisamente es producto de que la persona en el afán por desear mucho más de lo que tiene, porque lo que tiene no le es suficiente, no le satisface, no le es total, entonces la persona es inducida al tema del adulterio, puede ser inducida al tema de la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la parte de, bueno, hasta ahí llega el tema de la parte sexual, pero también está la parte de la idolatría, de la hechicería, de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de las orgías. Son obras manifiestas de la carne donde su origen está en esta parte de la codicia y parte del orgullo. Entonces, mire, en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer, ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire, él despertó todo por ver lo prohibido. A ella se le dijo, no coma ese árbol del bien y del mal. Esa fue la orden del Señor. Y él tenía la autoridad como padre de dar una instrucción, le dio un solo mandamiento para que ellos no se crean dioses ni nada por el estilo. Ellos están siempre sujetos a su padre, su creador. Entonces les dio un solo mandamiento, muchos privilegios. Entonces la fidelidad de ellos cae de la sincera obediencia a Dios cuando empiezan a tener acercamientos con lo prohibido, con lo que se les dijo que no hicieran. Entonces empezó Eva a ver algo que se le dijo que no comiera. Entonces cuando ella empieza a ver, ella es atraída, ella es seducida por la codicia, es despertada su pasión, su anhelo, su deseo desmedido por lo prohibido. Porque lo que les había dado Dios no les fue suficiente. Dios les había dado todo tipo de privilegio en el Edén, pero no les fue suficiente todos los árboles del Edén, sino que codició el que era prohibido y se le despertó esa pasión y ese deseo. Y dice que vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, dice allí en pantalla el verso 6, dice en el nombre de Jesús que el árbol era bueno para comer. Ella lo vio así, lo vio como atractivo, ¿sí? Pues seducía, lo vio como atractivo. Y dice que era agradable a los ojos y al árbol codiciable. Ahí la palabra codiciable es muy, pero muy importante, compañeros, porque dice el Hebreo 79:19 que es codiciable para, dice, alcanzar, comprender, conducir, considerar. Es una consideración que ella tuvo. También dice que puede ser algo que se anhela, que se desea, que se piensa, sí señor, se piensa, circunspecto, de aquí, inteligente, adrede, advertir, alcanzar, listo. Quiero dejarle como esas palabritas de la parte de la codicia del hebreo, pero la codicia, en síntesis, el principio es: todo esto que tengo no es suficiente, no es suficiente. Entonces, él empieza a anhelar más de lo que se le es permitido. Entonces dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo lo que le había dado Dios no le fue suficiente. Y tomó su fruto. Mire que después de ver, considerar, pensar, analizar, en lo prohibido, entonces quiso más de lo que se le había dado, no le fue suficiente lo que Dios les había dado. Entonces ella tomó del fruto y comió del árbol que le dijo que no comiera, y dio también a su marido y él comió como ella. Entonces mire que aquí está el tema de la codicia como una dificultad para el alma, porque hay un registro en ella. Y si no identificamos que esa codicia está en las emociones y forma fortalezas en la mente por lo que se desea, por lo que se anhela, y no se rinde esa voluntad, ese deseo, esa pasión a Dios, entonces al estar fuera del gobierno espiritual, el alma se desenfrena. El alma no la puede parar nadie. Ella desea, codicia y logra todo lo que quiere porque no está bajo un gobierno emocional, perdón, bajo un gobierno espiritual, porque el gobierno espiritual es la que le da al alma la estabilidad, le da poder, amor y dominio propio. ¿Listo? Pero si no hay gobierno espiritual, el alma es señora de ella misma. El alma se vuelve egocéntrica y se vuelve obstinada. ¿Sí? Lo vimos en una de las fortalezas mentales. Se vuelve ella autosuficiente y empieza a vivir como mejor le parece. Entonces, está expuesta a la codicia y al deseo desmedido y a la expectación por lo prohibido, es decir, a las pasiones y deseos, que son obras de la carne. Entonces, en cuanto al orgullo, podemos decir que también es un registro de pecado y dice que viene de una raíz que significa elevarse. Elevarse, arrogancia, creerse más que los demás, el orgullo está allí. Soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Adán y Eva, al creer que podían alcanzar más sabiduría, ser como Dios, creerse mucho más importantes de lo que Dios dijo que eran, entonces practicaron y manifestaron este componente de pecado, este pilar de iniquidad que es el orgullo. Dice, de ahí la tendencia a justificar todos los errores anteponiendo culpables. ¿Qué quiere decir eso? Que el orgullo es el que no nos deja reconocer nunca un error. Si aunque estemos mal, uno se autojustifica por el orgullo que hay en la persona. Entonces, es una tendencia a justificar todos los errores y a nunca reconocer. Es decir, le echa la culpa a otro, pero él no fue, habiendo cometido el error. Ahí está el orgullo manifestado y dice que anteponiendo culpable pueden ser personas, hechos, circunstancias. Él busca argumentos, ella busca argumentos humanos para defenderse a toda costa y nunca confiesa ni reconoce que se equivocó o que pecó o que hizo algo malo. Entonces, las personas orgullosas siempre tienden a nunca reconocer sus errores. Dice, antes de reconocer por orgullo toda o parte de la culpabilidad ante los demás. Entonces ellos anteponen culpables. Hay unos que sí reconocen al final,
pero primero culparon a mucha gente. Y eso pasa mucho en el hogar. No es que mi esposo, no es que mi esposa. Siempre anteponen, sí, yo tengo la culpa, pero ella también tiene culpa. ¿Sí me hago entender? Nunca son capaces de asumir su responsabilidad. Entonces el orgullo es un pilar de pecado que nos lleva a tener otros pecados en las relaciones interpersonales. Claro, ¿como cuáles? Como la enemistad, el pleito, los celos, las iras, las contiendas, disensiones y herejías. Son pecados que están ocurriendo por el orgullo de la persona frente a los que le rodean, frente a las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los grupos y en las comunidades. Lo vemos aún en los gobernantes. Hay pleitos, hay enemistades, hay celos. Es la manifestación del orgullo que viene de la naturaleza adámica, que viene desde el Génesis multiplicándose de generación en generación hasta que las personas llegan a Cristo y entonces Dios les concede el milagro del nuevo nacimiento, del agua y del espíritu. Cuando llegan a Cristo, lo reciben y lo aceptan, las personas tienen derecho a ser nacidas de nuevo. Es una obra de Dios, un milagro de Dios, donde el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, esa persona se acoge a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Destruir el hombre de pecado, destruyó el cuerpo de pecado y destruyó en él la naturaleza adámica de orgullo y de codicia. Por eso fue crucificado, fue castigado, fue lacerado, fue destruido en la cruz, porque ahí se estaba destruyendo la naturaleza humana caída y adámica de orgullo y de codicia. Por eso el que pone su fe en Cristo puede nacer de nuevo en su resurrección a una nueva vida. Por eso es uno de los resultados de la obra de Cristo en la cruz, es tener una nueva vida. Ya no con sujeción al orgullo y a la codicia, sino ahora con la naturaleza de Cristo por haber creído en él, por haber confiado en su señorío y ahora someterse a sus mandamientos y a su ley celestial del reino de los cielos. Entonces él le otorga una nueva naturaleza que ya está constituida de santidad de la verdad y de justicia de Dios. Ya tiene una nueva constitución y debe de andar como Cristo anduvo para manifestar y usar esa nueva naturaleza espiritual de santidad de la verdad y de justicia de Dios, de integridad. Entonces son cosas que debemos de conocer, ser conscientes y reflexionar. Entonces el orgullo trae todo tipo de problemas. Vea, donde hay un orgulloso, ahí hay un problema, ahí hay un pleito, hay hasta demandas, hay quejas. Donde hay un alma orgullosa y codiciosa, por eso es que usted ve en muchas entidades que hay una como un letrerito que dice peticiones, quejas y reclamos. Siempre va a haber esa parte, siempre van a haber discusiones, van a haber estrés, ansiedad, porque precisamente el orgullo se manifiesta en las relaciones interpersonales. El orgullo no deja reconocer, el orgulloso tiene pleitos, tiene enemistades, tiene personas a las cuales no le habla. El orgullo es una de las razones, el orgullo es una de las razones por las cuales la gente no puede perdonar. ¿Sí me hago entender? El orgullo es una de las razones por las cuales la gente no puede perdonar a otro que lo ofendió, que se equivocó, cuando la palabra de Dios dice perdona 70 veces 7. Claro, la persona en su naturaleza humana nunca lo va a poder hacer, obviamente, nunca lo va a poder hacer, porque su naturaleza humana, les repito, está constituida de codicia y orgullo, la naturaleza adámica. Pero cuando llega al conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús, como ahora tiene una naturaleza de santidad de la verdad y de justicia de Dios, Dios le da la capacidad, es una capacidad que viene de Dios. Dice que el amor de Dios el Padre se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora sí puedo perdonar, ahora sí tengo esa capacidad de perdonar a quien me dañó por completo, a quien me hizo lo peor o a quien me ofendió profundamente. Entonces ahora sí lo puedo perdonar porque tengo el amor sobrenatural de Dios morando en mi vida, morando en mí. Eso es lo que pasa cuando Cristo llega a tu vida. Cristo fue capaz de orar diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire ese amor tan grande que tenía Cristo por los que lo estaban matando. Y lo estaban matando y de hecho lo mataron.
lo asesinaron de la peor forma en el tiempo bíblico. Y sin embargo, él tuvo la capacidad de orar por la gente que lo estaba matando, diciendo, Padre, no les tengas en cuenta ese pecado, no saben lo que hacen. Entonces, mire que llevó al plano de la ignorancia esas ofensas. Entonces, mire que en Cristo no había orgullo porque su naturaleza era de santidad de la verdad y de justicia de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la capacidad ahora sí de perdonar aún hasta 70 veces 7. Nuestro corazón está lleno de amor, del amor sobrenatural de Dios. Entonces ahí es donde yo voy a poder perdonar a mi prójimo que quizá me ha ofendido muchísimo. Entonces, en mi naturaleza humana no lo voy a poder hacer sencillo. Es imposible que usted pueda perdonar en su carne. He visto personas, aunque no están en Cristo, dicen, no, es que yo ya lo perdoné, pero en el fondo de su corazón saben que no lo han perdonado, que quisieran encontrarse a todo mundo menos a esa persona. Quizá pueden encontrárselo y quizás hasta saludarlo, o saludarla, pero saben en su corazón que ya no es lo mismo. Esa persona no ha perdonado porque tiene en su corazón en el fondo que ya no es lo mismo, que hay diferencia, que hay cierto distanciamiento. Claro, es una evidencia de que usted no está en paz con los hombres, no está en paz con Dios y que no está en paz consigo mismo. Y eso trae ansiedad, trae depresión, trae enfermedades del alma, trae muchas preocupaciones. En la enemistad puede traer enfermedades. ¿Por qué? Porque hay orgullo. El orgullo no deja perdonar al ser humano natural, no lo suelta, no renuncia al deseo de vengarse, no renuncia a eso. Percibió injusticia por lo que le hizo, no lo puede perdonar porque en su carne natural no perdona. Solamente cuando viene el amor de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, a vivir el Espíritu Santo en su vida, ahora sí tiene la capacidad de perdonar genuinamente. ¿Y sabe qué? Tiene la capacidad hasta hacerle el bien al enemigo. Tiene la capacidad de aún bendecir al enemigo si lo ve pasando trabajo. Esa es una capacidad que solo viene de Dios, porque lo va a hacer sinceramente. Claro, hay gente que ayuda al enemigo, pero sinceramente en el corazón todavía no hay paz con él o con ella, no hay paz consigo misma y no hay paz con Dios. Y si esas tres cosas no se dan, no está el perdón que viene de Dios, no está el perdón sincero. Y si no perdonamos nuestras ofensas a los que nos ofenden, las ofensas de los que nos ofenden, tampoco Dios nuestro Padre nos perdonará. Es un mandamiento de justicia, donde si usted hace, Dios le da. ¿Sí me hago entender? Si usted da perdón, Dios le da perdón a usted. Pero si usted no perdona, entonces Dios tampoco te perdonará. Eso es un mandamiento de justicia y es un arma espiritual. El perdón es un arma espiritual, pero es un arma carnal el seguir ofendido, el seguir ofendida, el seguir resistiendo a la persona, de aceptarla, de aceptar una ofensa. Ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo y está el pecado en la naturaleza de la persona. Entonces quería explicarle esa parte. Porque en Génesis 3, 11, 12, mire lo que pasó. Cuando Eva come del fruto prohibido y desobedece a Dios, le da a su marido. Entonces Dios viene a ellos, los busca y los llama a cuentas. Venga, deme cuentas. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces mire lo que dice. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Mire que Dios es bueno siempre. Les está haciendo preguntas abiertas para que ellos tengan la libertad de confesar, de reconocer, de admitir su error. Y sin embargo, ellos no lo hicieron. Ese fue el pecado que los sacó de la presencia de Dios, de salir del paraíso, de todos los privilegios que Dios les había dado en el huerto del Edén. Y ese fue el motivo por el cual quedaron separados de Dios. Hasta que no lleguen a Cristo, las personas están separadas de Dios, como quedaron Adán y Eva, que rechazaron la autoridad de Dios en sus mandamientos y por ende ellos fueron rechazados. Claro, no reconocieron nunca ni admitieron su culpabilidad, su condición de haber desobedecido a Dios. Entonces mire lo que pasó. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire que antepone personas. Mire lo que acabamos de leer en el concepto del orgullo. Antepone personas que fue otra persona quien lo indujo, quien la llevó al error y que por eso comió. Mire que ahí se está autojustificando, está sacando argumentos humanos, pretextos, y eso a Dios no le gusta. A Dios le gusta la sinceridad.
Dios cuando le entregó a Adán, a Eva, él les dijo, ustedes serán una sola carne. Entonces, por ende, él que es el padre de familia, al cual primero llamó a cuentas, Dios siempre le va a pedir cuentas primero al hombre, que es la cabeza del hogar. Entonces, viene y le pide cuentas a Adán. Él tenía que entender de que Eva era carne de su carne, que ella era su esposa y Dios los bendijo para que fueran una sola carne. Por ende, él tenía que haber dicho, Señor, pecamos contra ti, yo comí y yo cometí pecado, siendo el padre de familia. Yo reconozco, hubiera sido diferente. Pero mire lo que ellos dijeron. Y el hombre respondió por el orgullo, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nunca confesó. Entonces Dios se va para donde la mujer, buscando a alguien que confesara, buscando a alguien que admitiera, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dice la palabra también de Dios, de que Dios es fiel y justo para perdonar a todo aquel que confiesa sinceramente. Dios es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo lo que hemos hecho y limpiarnos de toda maldad. Dice primera de Juan 1:9. Pero entonces aquí vea lo que pasó con Eva también por el orgullo. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces mire que Adán dijo que había sido Eva, y Eva dijo que había sido la serpiente. Nunca reconocieron ni aceptaron su responsabilidad, sino que le echaron la culpa a otro. Y ahí está el orgullo. Ahí es donde le puedo explicar que ese es el orgullo. Entonces, la enemistad, los pleitos, los celos, todo eso siempre la persona dice que fue el otro, quien lo causó, quien lo provocó, y nunca reconoce que tiene una afectación, que está pasando por un momento, por un estado de pecado y le pide ayuda a Dios. Hubiera sido todo diferente donde ellos hubieran confesado su pecado. Entonces, cuando ellos pecan, cuando la persona peca y la persona está mal, todo lo hace bajo cuerda, lo hace en lo oculto, lo hace en tinieblas. Claro, entonces por eso es que ustedes ven que el pecado se hace oculto y las cosas más atroces muchas veces se hacen de noche para que nadie se dé cuenta, o se hacen escondidas, se hacen bajo cuerda, se dice en el mundo. Entonces todo eso desencadena un temor y una culpa al castigo por el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ellos empiezan a huirle a Dios, le empiezan a huir a Dios, como el que peca y ya no quiere ir a la iglesia, el que peca ya no quiere acercarse a Dios, se siente indigno, ha pecado, le huye a Dios, le huye a la luz. Claro, el que peca quiere ocultarlo todo, esconderlo todo, y ese no es un principio de Dios, porque el que guarda su pecado, guarda también el poder destructivo del pecado, claro que sí, pero el que lo confiesa delante de Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Yo le voy a contar todo a Dios y le voy a decir, hoy determino apartarme de esa forma de vivir, de esa forma de pensar, y hoy le admito y reconozco mi error, mi pecado. Yo tengo que ir a decirle eso a Dios. Pero mire lo que pasó aquí. Culpa y temor al castigo. Dice, son el resultado del pecado. Implica sentirse destituido, como indigno, merecedor de castigo y demanda de un sacrificio. Claro que sí. Entonces Génesis 3, 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos por su pecado, entonces pasaron de la inocencia a la conciencia. Por eso dice que los ojos les fueron abiertos y conocieron, empezaron a conocer ante toda la creación de que eran pecadores. Entonces pasaron de la inocencia, que hasta desnudo podían andar y no se avergonzaban, pasaron de la inocencia de Adán y Eva a la conciencia de ser pecadores delante de toda la creación. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire que ya empezaron a depender de sí mismos. Ya no dependían de Dios, sino que empezaron a hacer sus cosas en sus fuerzas, porque es un resultado del pecado adámico, de la naturaleza adámica. Entonces dice que se hicieron higuera y delantales para poder vestirse y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Mire, empezaron a esconderse de Dios porque habían pecado contra él. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Génesis 3, 9 y 10, capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire que Dios siempre va a llamar al hombre, va a llamar al varón, porque él es la cabeza del hogar. Ojo con eso, compañero. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces mire que el pecado nos separa de Dios. El registro de pecado nos separa de Dios y nos lleva a ocultar las cosas, nos lleva a huirle de Dios. Y eso es lo que se mueve en el mundo. Primera de Juan 2:16, mire lo que dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de los deseos de la carne, la palabra carne aquí significa los apetitos, los anhelos del alma, de lo cual el alma se enamoró, se apasionó en las emociones, claro. El alma sin el gobierno espiritual, sin Señor, sin Salvador, el alma en su autonomía, ella quiere hacer lo que piensa, lo que siente y lo que desea, conforme los apetitos del cuerpo. Entonces, eso es lo que se llama en la palabra de Dios la carne, los deseos de la carne, separada de la vida espiritual y del gobierno y el señorío de Dios. Los deseos de los ojos, todo lo que es deseo, aquí la palabra deseo significa del griego 1939, expectación por lo prohibido, codicia, codiciar, concupiscencia, que es lo mismo, expectación por lo prohibido, una expectativa por lo que le es prohibido. Desear, deseo, pasión. Pasión es una emoción llevada al extremo, en un pico emocional de desenfreno, donde ya no la persona no tiene control sobre eso. Ella desbocada en una pasión puede tener una relación sexual desenfrenada con cualquiera, porque hay una pasión desenfrenada. Puede insultar a cualquiera, puede entrar en un estado temperamental fuerte, porque está apasionado, porque está sin control, sin equilibrio, sin dominio propio, sin templanza la persona. Entonces está sumergida en la pasión. Los deseos de los ojos, lo que los ojos anhelan, los ojos nunca se cansarán de codiciar, ellos todo lo quieren ver y quieren ver más y quieren descubrir más. Claro, y más si es prohibido, le nace una expectación a la persona. Y dice vanagloria de la vida. Ahí está, la vanagloria es una de las formas de orgullo. La vanagloria de la vida precisamente dice, es un concepto griego traducido desmesura del orgullo y de la arrogancia. La Biblia usa diferentes palabras para hablar de orgullo. Por ejemplo, la arrogancia, la altivez, la jactancia, el que se jacta, la pretensión, la vanagloria, todo eso representa vanagloria. Todas apuntan a un corazón que se revela, rebelde, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. El orgulloso es pecador y es uno de los pecados más antiguos que viene desde Adán y Eva. Entonces, mire que las pasiones de la carne y la pasión de los ojos son emociones desestabilizadas que son producto de la codicia, del pilar de iniquidad del hombre natural que no conoce a Dios, que vive sin Dios y sin ley. Y asimismo, la arrogancia de la vida, es decir, la vanagloria de la vida, está en ese pilar de iniquidad que es el orgullo. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que todos estos deseos, estas pasiones de carne, de los ojos, la arrogancia, eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo caído, adámico, y que está pronto a ser condenado, a ser juzgado. Entonces, hasta allí, compañeros, llevamos la dimensión del alma. Ahí terminamos en esa dificultad que tiene el alma para no rendirse al señorío de Cristo, el orgullo y la codicia. Y pasamos a la dimensión, en una parte introductoria rápidamente, a la dimensión física del ser. Recuerde que somos un solo ser que tiene espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo. Recuerde que el espíritu fue dado, el alma fue creada a imagen y semejanza de Dios y el cuerpo fue formado porque de la tierra, del polvo de la tierra fue formado. Es un principio bíblico. Entonces, hasta lo que les dije, hasta aquí es lo que vamos a evaluar en la dimensión del alma, sus funciones, sus necesidades y sus dificultades. Eso es lo que haríamos evaluación, si Dios lo permite, dentro de 8 días. A partir de aquí ya entramos a la dimensión física del ser, que es el cuerpo. El cuerpo, entonces miremos
rápidamente el concepto como para dejar la introducción ahí. Dimensión material del ser. Representa la vida física, el cuerpo, no solo como la unidad de los miembros que lo constituyen, sino también como el medio de la expresión de la persona con su entorno, con todo lo físico y exterior, a través de los órganos de los sentidos. El cuerpo fue formado. ¿Por qué? Porque Dios lo forma de algo que ya estaba creado, que es el polvo de la tierra. El polvo de la tierra ya estaba creado. Entonces, de algo creado fue formado el cuerpo del hombre, la dimensión física del ser. Eso es fundamental, que ustedes y yo lo conozcamos por la palabra de Dios. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya había creado muchas cosas, entre ellos el polvo de la tierra, y entonces ahora sí, forma el cuerpo del hombre, le da forma, entonces le crea la dimensión física a su ser, para que haga parte de un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando ahora del cuerpo, la dimensión física del ser. Entonces Dios la creó y tiene unas funciones, las funciones del cuerpo precisamente. Por medio de los sentidos, el ser humano percibe la impresión o la percepción de las cosas exteriores, es decir, de todo lo que vemos en el mundo. Y es ayudado por ciertos órganos sensoriales que le permiten sentir: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estos son nuestros órganos de los sentidos. El tacto, donde está el olfato, el oído, la vista, la visión, el escuchar, el gusto, el saborear y el tacto, el sentir. Entonces, a través de estos órganos de los sentidos, nuestro cuerpo tiene su función, su funcionamiento con el mundo exterior, con el mundo físico. Claro, aunque somos ahora en Cristo Jesús espirituales, necesitamos entender de que Dios, a imagen de Dios y a semejanza de Dios, fuimos creados en el alma con capacidad de pensar, de sentir, de decidir, pero también esas dos dimensiones que son inmateriales, que el hombre no puede ver, que no son visibles a los humanos, necesitaban un cuerpo para poder Ahora sí continuamos, me estaba yendo como la señal. Entonces, compañeros, los órganos de los sentidos nos permiten estar en nuestro cuerpo, que hacen parte de la función del cuerpo, es relacionarnos con todo nuestro entorno físico. Claro, Dios hizo todo perfecto. El espíritu se conecta directamente con Dios en comunión. ¿Sí me hago entender? Tiene convicción y conciencia. El alma tiene la capacidad de pensar, de decidir, de sentir. Pero el cuerpo nos relaciona aquí en la tierra con todo lo que vemos, sentimos, tocamos, gusto, tacto, oído, vista. ¿Sí me hago entender? Y esas son las funciones de nuestro cuerpo. Entonces esas funciones las vemos también desarrolladas en el Génesis capítulo 6. Dice, y vio la mujer, mire que ahí usó el cuerpo, vio, pudo ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, gusto, gusto, saborear. Como que se le hizo agua a la boca. ¿Sí ven? Los órganos de los sentidos ahí metidos en el pecado del hombre. Claro, se usaron para lo malo, obviamente, se dejaron seducir. Ellos sin el gobierno espiritual, sin obediencia, el cuerpo va a lo prohibido. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, para saborear, le hacía agua a la boca, y que era agradable. ¿Sí ven? La codicia a los ojos, lo que vimos ahora, la pasión por lo que vemos también, la pasión, que es lo que le dije ahora, los deseos, eso es lo que no me acordaba, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que ya es el orgullo. Entonces, mire, que era agradable a los ojos, ahí están sus sentidos, relacionándolo con todo lo exterior, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, codicia, ahí está la parte de la afectación del alma, el pecado, y tomó su fruto y comió. El gusto, el poder comer, sí señora, el poder saborear, ahí están todos los órganos de los sentidos funcionando, la dimensión física del ser. Y dio también a su marido, compartió
el cual comió así como ella. Entonces, por medio de los sentidos, el ser humano percibe impresión o percepción de las cosas exteriores y es ayudado por ciertos órganos de los sentidos sensoriales, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, son cosas que tenemos que tener claras para poder sumergirnos un poco más a esta parte de la dimensión física del ser. Y mire que, ¿de qué está formado el cuerpo humano? Entonces, tiene ojos, tiene dientes, tiene lengua, labios, tráquea, laringe, funda de piel, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Ahí habla de la sangre, los músculos. Tiene los oídos externos, oídos internos, la nariz, los pulmones, tubo digestivo, los riñones, uñas, ¿sí? Tiene el ano, huesos, uñas. Entonces, mire que todo esto conforma el cuerpo humano. Y todo esto es necesario entenderlo para que veamos la maravilla que Dios hizo. Dios hizo una obra maestra cuando formó del polvo de la tierra al hombre. El diseño del cuerpo humano es impresionante, su funcionamiento en todos sus órganos. Y todos estos miembros que constituyen el cuerpo forman la dimensión física del ser, además de los órganos sensoriales de los sentidos, valga la redundancia. Entonces, compañeros, es importante que dejemos hasta allí para que ya sigamos en las necesidades del cuerpo. En la próxima clase, Dios lo permite, el día lunes, ya entramos a las necesidades, recordamos un poco de las funciones. Perdón, ya sería dentro de 15 días más o menos, sí. Dentro de 15 días volvemos a retomar las funciones y entramos directamente a las necesidades y a las dificultades que tiene el cuerpo. Vamos a profundizar un poco más y ahí vamos a comenzar también en unos 15 días, si Dios lo permite, la parte de los primeros auxilios, que también vamos a ver aquí en esta parte de la dimensión física del ser, que es nuestro cuerpo, en sus necesidades. Entonces vamos a dejar hasta allí, compañeros. Yo les agradezco a todos y a todas su amable atención. Si hay alguien que quiera decir algo, ahí está el tiempito, quiera opinar algo, quiera dar un concepto o preguntar algo, lo puede hacer en este momento. Y les agradezco a todos por su atención, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios nos abra a todos, nos abra el entendimiento para que podamos comprender las Sagradas Escrituras. Listo, si no hay personas, no veo por ahí aún manitos levantadas para algún aporte o alguna pregunta. Entonces le doy el paso a mi compañera Paola Victoria, que nos va a despedir en oración. Que todos pasen una excelente noche. No se les olvide confirmar asistencia para el grupo, en el grupo de fundación. Y nos vemos, si Dios lo permite, el lunes dentro de 8 días. Mi hermana Paola está por allí. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. A todos muchas gracias por su disposición, por su tiempo. A los que nos siguen por las redes sociales, muchas gracias por estar pendientes, atentos a esta enseñanza edificante para nuestras vidas, nuestra alma y nuestra forma de ser de ahora en adelante. Seamos renovados bíblicamente y dispongamos nuestro corazón para cerrar esta noche con un corazón dispuesto al Señor. Gracias, Señor, por esta noche, que tú permites que recibamos, Señor, cada lunes esta enseñanza, Señor, que seas tú dando fruto, dando semillas, Señor, en cada corazón, Señor, en cada vida, de cada voluntario, de cada persona que nos sigue por las redes sociales, Señor, que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, que seas tú dándonos un corazón sensible a tu voz, Señor. Gracias, Padre, porque todo el tiempo eres bueno, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por las familias de cada uno. Los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, sus familias, sus hogares, en sus entradas, en sus salidas, Señor. Que sea mi Dios cuidándolos, Señor, a cada uno de los voluntarios, de mis hermanos, de los que nos siguen por redes sociales, Señor. Que seas tú cuidándolos en sus entradas y salidas, Señor. Que seas tú bendiciéndolos en sus trabajos. Que seas tú derramando provisión y gracia sobre cada uno de ellos y sus familias, Señor, porque sabemos que tenemos promesas, Señor, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, porque lo dice en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú
y tu casa. A todos los bendigo en el nombre de mi Señor Jesús, que sea esta semana llena de bendición, pero sobre todo llena de la presencia de Dios, que sea mi Dios dándonos sabiduría, que sea Dios dándonos entendimiento, que sea Dios dándonos esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que sea mi Dios respaldándonos en todo lo que hagamos, en toda situación que afrontemos, seamos respaldados por Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la oración sean para ti. Amén y amén. Dios me les bendiga. Muchas gracias a todos. Una bendecida semana.